favor, si ha habido algún error en sus ejercicios y demás de que ha habido, en realidad hubo un empate entre alternativas, sí, pero un pequeño error hace que la respuesta sea distinta, ¿verdad? Habíamos dicho que hay empate entre primera y tercera alternativa, pero en muchos de los casos y de sus respuestas que me han enviado, se decía que era entre tercera y segunda, ¿verdad? Entonces corríjanlo, por favor, eso. Y obviamente yo lo voy a subir también ese ejercicio que acabamos de hacer para que ustedes lo vayan corrigiendo y vayan eh, viendo cada detallito que hemos realizado. ¿Ok? Si hubiese alguna pregunta respecto a ello, antes de pasar al otro punto. Ninguna, ¿no? Y ahora yo les pregunto, ¿logran ver la pantallita? Chilic se ve estudio técnico. Ya, muy bien, gracias. Ya, Perdón, bueno. está bien. A ver, recordemos, nosotros estamos avanzando a la par, ¿no? Estamos yendo así, avanzando, ¿qué? Estamos viendo lo que es simulación con lo que es la teoría de decisión. Dentro de teoría de decisión vamos viendo lo que son los árboles de decisión, que ahora ya conocemos las tablas de decisión, ¿ya? Esas tablas de decisión han visto ustedes cómo las resolvemos y también se resuelve en base a los criterios de decisión, ¿verdad? Las tablitas. Entonces, viendo los criterios de decisión, vamos resolviendo esas tablas, ¿ya? Recordarles y a indicarles, sobre todo, que cada que hacemos, digamos, algunos ejercicios, siempre va a haber práctica. Entonces, el día de hoy, al finalizar la clase, va a estar activa la práctica de tablas de decisión, todas con sus criterios de decisión, ¿ya? Entonces, todos los ejercicios que tengan lo van a hacer en base a los 5 criterios de decisión, ¿ya? Al mismo tiempo, nosotros estamos viendo nuestro producto de la materia, que va a ser un plan de negocios. No un plan de negocio totalmente detallado, sino un plan de negocio que tenga las partes en las cuales podamos introducir nosotros nuestros ejercicios de tablas, nuestros ejercicios de árboles de decisión y nuestros conceptos de negociación, ¿ya? ¿Por qué? Porque negociación también lo vamos a ir viendo en qué parte meter del plan de negocio, ¿ya? Mm, Hugo me decía si puedo subir al Classroom el material. Siempre estoy subiendo todo el material. Revísenlo en el Classroom. Ahí está el material de lo que estamos avanzando. ¿Ya? Hugo, trata de revisarlo, está ahí. Todo el material de lo que avanzamos. ¿Ok? Ya. Entonces ahora vamos a ir viendo dentro de lo que es el plan de negocio. Recuerden ustedes que hemos visto el análisis situacional donde veíamos misión, visión, principios, valores, objetivos y el análisis FODA. Después hemos logrado ver lo que es el estudio de mercado, ¿no? Estudio de mercado. En el estudio de mercado hemos visto, ¿no? Los el mercado objetivo, tu mercado meta, hemos hecho el análisis de las 4 Ps, hemos hecho el análisis de las fuerzas de Porter, ¿no? Entonces ya, ustedes ya lo tienen avanzado y lo estoy revisando trabajito por trabajito y también vamos a tener una pequeña clase en las cuales ya les voy a dar todas sus observaciones para que ya lo vayan corrigiendo, ¿ya? Ahora tenemos que ir avanzando el estudio técnico operacional, ¿ok? Este estudio técnico operacional, algunos lo llaman solo estudio técnico, algunos lo llaman solo estudio operacional y en algunos casos está llamado como estudio técnico operacional, ¿ya? Así que pueden conocerlo de distintas formas, ¿ya? Este estudio es un apartado en el plan de negocios, el cual, ¿no? Nos dice que es el cómo realizar el plan, ¿ya? El cómo vamos a poder poner en marcha nuestro negocio que estamos pretendiendo
lanzar, ¿ya? Entonces, dice, ¿no? De los aspectos a tener en cuenta para la elaboración del producto o la presentación o prestación del servicio, ¿ya? Entonces, es cómo vas a lanzar tu producto, cómo vas a elaborar el producto, qué necesitas. Necesitas desde un lugar, necesitas desde mano de obra, necesitas materiales, necesitas dinero y etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que ver en un estudio técnico operacional. Básicamente dice, ¿no? El estudio técnico o el operacional, ¿qué nos va a definir? Uno, ¿desde dónde vamos a ubicar la empresa o las instalaciones del proyecto? ¿Dónde vamos a obtener los materiales o materia prima que necesitamos? ¿Qué máquinas y qué procesos vamos a utilizar? ¿Cuál es el estado del arte de las tecnologías existentes? ¿Ya? ¿Qué personal es necesario para llevar a cabo este proyecto? ¿Ya? Entonces, dar respuesta a estas preguntas nos van a ayudar a construir nuestro estudio técnico, ¿ya? Además, que estas respuestas, ¿no? Que vamos a dar, nos van a dar también respuestas y respaldo ya para construir el último o la última etapa que vamos a ver acá, que es el estudio financiero, ¿ya? Entonces, es necesario que vayamos resolviendo el estudio técnico primero. Entonces, ¿qué decimos, no? Los puntos que vamos a tomar en cuenta para este plan de negocio que nosotros estamos realizando, ¿cuáles son? Requerimientos físicos como primer punto. En esta sección vamos a clasificar todo lo que requerimos, pero físicamente, ¿ya? Entonces, es terreno, por ejemplo, necesitas un lugar donde instalar tu planta, o en todo caso, quizá un edificio o un alquiler de algún lugar, ¿no? Donde vas a instalar tu negocio. Desde ahí parte. Quizá vas a necesitar maquinaria. Si no es maquinaria, quizá necesites equipo para establecer tu producción, equipo de computación, quizá en algunos casos, algún equipo tecnológico para realizar algunas importaciones que quizá estén realizándose y demás, ¿no? También se va a necesitar vehículos, en algunos casos varios, en otros casos solo será pues uno. Se va a necesitar material de escritorio, se va a necesitar, es más, hasta material de limpieza y etcétera. ¿Ya? Entonces, debemos realizar una tabla nosotros en la que se vaya especificando el detalle de cada ítem, ¿ya? Entonces, pongámonos, yo les pongo de un ejemplo, ¿no? Todo lo que voy a ir necesitando y pongo como ejemplo que para mi producción yo necesito maquinaria y equipo. Y necesito, por ejemplo, yo necesito mezcladoras, pulverizadoras, no sé, cortadoras y etcétera, ¿no? Pero pongo el ejemplo de uno. Tabla para maquinaria y equipo. Digo, mezcladora. El proveedor va a ser, no sé, la empresa CIMAC, SRL, que están proveyendo. Y yo necesito de estas mezcladoras, necesito dos. El costo unitario en bolivianos de estas mezcladoras me sale 3.800. Entonces, el costo total de estas dos me va a salir 7.600, ¿no? Y si yo tengo aquí una lista de mezcladoras, cortadoras, pulverizadoras, no sé, rebanadoras, etcétera, lo que se necesite tiene que estar como maquinaria acá en este cuadro, especificando todos los detalles, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que tienen que ir poniendo. Antes de los requerimientos físicos, otro ejemplo que yo podría hacerme es una tabla en la cual indique que yo necesito un terreno y ese terreno lo puedo poner como ítem terreno. Proveedor, pongámonos que directamente yo estoy comprando, no es un proveedor, o si hubiese un proveedor, en este caso podría decir, ¿no? Proveedor, no sé, urbanización tantos, tantos, no sé, una empresa de aquellas que te provee los terrenos y etcétera. ¿Qué cantidad de terreno necesitas? Necesito uno para mi plan. El costo unitario será, no sé, 50.000, 60.000, de acuerdo a lo que ustedes vayan averiguando en el lugar que se vayan a ubicar, ¿ya? Y así el costo total, si es que tuviesen terreno.
Entonces, todo lo que es requerimiento físico tienen que tratar de meterlo en tablitas, especificando de dónde y qué cantidad es lo que necesitan y su costo, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso también les va a ayudar a realizar después el estudio financiero en base a eso, ¿ya? Después nos pasamos al punto localización de planta. Localización de planta, ¿qué les dice? Les dice dónde va a estar nuestro terreno, dónde va a estar ubicada nuestra tienda, dónde va a estar ubicada nuestra sucursal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá debemos dar un detalle de dónde se pretende localizar el negocio. Entonces, para lo cual se podría utilizar el ejercicio de teoría de decisión, ¿ya? Ya sean árboles de decisión o en todo caso tablas de decisión, ¿ya? Ustedes eligen. Aquí tendrían que introducir en localización de planta, obviamente una introducción teórica en la cual expliquen el por qué están decidiendo tal lugar y demás, pero tiene que estar inmerso el ejercicio de teoría de decisión. Ustedes ya pueden decir si quieren usar árboles, que es bien sencillito, o quieren utilizar las tablas de decisión, que también les sirve para localizar un negocio, ¿ya? Es decir, en esta sección se debe plantear y resolver un ejercicio de teoría de decisión en base a los posibles lugares donde se desea abrir o localizar el negocio. Entonces, esos posibles lugares donde desean abrir o localizar el negocio van a ser las alternativas. Los estados o sucesos que hagan que uno se interese en dichos lugares. ¿Ya? Entonces nosotros decimos, quiero ubicarme en satélite o me quiero ubicar en la ceja, ¿no? Ahí están tus alternativas. Pero ¿qué te hace ubicarte en satélite o qué te hace ubicarte en la ceja? Ah, el estado de naturaleza es que en satélite tengo mucha más clientela o en la ceja tengo demasiada clientela. Entonces, esos pueden llegar a ser sus estados de naturaleza, ¿no? Estados de naturaleza donde se vaya a abrir, por ejemplo, yo vendo zapatos y justo se está abriendo por ahí, no sé, lugares, gimnasios para mujeres, gimnasios para varones, o colegios o universidades cerca en la cual hacen que haya el público que yo quiero que me compre, ¿no? Entonces, por ende, el estado de naturaleza estará en función también al producto que está. La interacción entre estados de naturaleza y alternativas nos van a dar resultados, ¿ya? Y en base a esos resultados, nosotros vamos a hacer una elección del lugar concreto, donde vamos a abrir nuestra sucursal o donde vamos a implantar nuestro negocio o donde vamos a poner nuestro galpón, nuestra fábrica y etcétera. ¿Ya? Entonces, en localización de planta, uno pueden hacer teóricamente dónde están pretendiendo. Yo digo ceja, entonces digo, en la ceja, ¿por qué? Porque la ceja, ¿no? Doy una parte teórica, porque indico que para mi producto la ceja es un lugar potencial debido a que yo estoy ofreciendo tales y tales productos, ¿no? Y por ende ahí se concentra mi público y etc. Satélite, ¿por qué? ¿Por qué satélite? Porque es una zona comercial también, porque también hay un público que va a adquirir mi producto. Entonces, eso primero pueden explicar y después ya se plantean el ejercicio y dan la respuesta de dónde sería la mejor opción de ubicación. Todo esto en base a tablas o árboles de decisión. Ustedes eligen como pareja, como equipo que están realizando el trabajo. ¿Ya? Después nos pasamos al siguiente punto, que es la distribución de planta. En esta sección se tiene que determinar la realización de un diseño de planta, ¿ya? Es decir, cómo va a estar distribuida nuestra organización, cómo va a estar diseñada nuestra planta, ¿ya? Nuestra planta puede ser nuestra empresa, puede ser nuestra tienda, puede ser nuestra sucursal, eso, ¿no? ¿Cómo es que vamos a diseñar esto? Entonces, tenemos que hacer el diseño de la organización física, de las dependencias, la disposición de las maquinarias y equipos ideales de la empresa. Entonces, podemos considerar las dimensiones de máquinas y muebles, así como la proyección del crecimiento, ¿no?
Entonces yo puedo agarrar y hacer un diseño, por ejemplo, de mi planta, donde yo tenga, ¿no? Una planta quizá de, como les decía en los ejemplos de plan de negocio, tengo una planta de producción quizá de flores y demás, o algún tipo de producción como tal, en la cual yo ingreso por acá, sí, pero tengo mi área de pesaje, tengo mi área de lavado, tengo mi área ya de, no sé, otra, en un momento de mi área ya de producción como tal. Puede ser que una de estas áreas sea el área de cortado, lavado, empaquetado. Entonces, todo eso tienen que diseñar ustedes, ¿no? Si fuese solo una tienda, ¿dónde va a estar la caja? ¿Dónde van a estar los productos ofrecidos? Etcétera. Pero si es un área de producción, desde dónde inicia mi ciclo de producción y cuál es mi mejor opción de planta. Porque qué tal y yo digo aquí cortado, pero y aquí directo empaquetado. Como que no va, ¿no? Empaquetado y cortado, no, pues cortado, lavado, pulverizado, no sé, etiquetado y de ahí recién, o sea, tantas cosas que podemos ir teniendo, tomando en cuenta el proceso de nuestro producto o nuestro servicio que nosotros estamos ofreciendo. ¿Ya? Entonces, en esta parte de distribución de planta, ustedes tienen que diseñar cómo va a estar su planta, su negocio, su tienda, su empresa y etcétera. ¿Ok? Eso en base a lo que es mm, mm, su producto, ¿no? Si yo hago producción, no puedo tener solo pues una tienda. Se supone que si estoy produciendo, tengo que tener un área desde almacén, desde un proceso de cortado, de amasado, pongámonos que es galletas, ¿no? De pelado, de, no sé, armado, y por último, empaquetado, etiquetado y etcétera, ¿no? Si es solo un producto, no sé, de venta, un producto de venta, un negocio de venta, entonces esto también tiene su flujo. ¿Por qué? Porque en la venta no vienen directamente, te compran y se van, ¿no? Ingresan, dónde van a estar los productos, de qué forma van a estar, eh, no sé, ordenados, organizados en su presentación, qué productos van por acá o qué otros productos van por acá, en qué momento el cliente hace quizás, supongamos de ropa, hace su prueba, hacia dónde se dirige, una vez que compra el producto, dónde va, caja, se le entrega el producto y etcétera, ¿no? Entonces, este diseño de planta también está relacionado con el proceso en el cual se realiza tu negocio, ¿ya? Una vez que tienen eso, también pueden determinar lo que es el tamaño de negocio. En el tamaño de negocio, también podemos hacerlo en base a qué? A ejercicios de teoría de decisión. Ustedes recuerdan que con árboles de decisión hemos visto ejercicios en los cuales decíamos, estamos tratando de decidir si queremos una empresa grande, una empresa mediana, una empresa pequeña, ¿verdad? Hemos visto esos ejercicios. Entonces, en esta sección se debe determinar si se desea tener un negocio grande, mediano o pequeño. Este también estará determinado por ejercicios de teoría de decisión. Y ustedes tienen que escoger y plantearse un ejercicio en base a los ejercicios que ya hemos visto en la materia y que todavía vamos a poder ir bien, ¿no? Porque hay otra serie de ejercicios que también les pueden ayudar a determinar, ¿no? En las próximas clases también lo vamos a ir bien, otros ejercicios, pero también les digo que ya hemos visto uno de ellos, entonces ustedes ya pueden estar utilizando eso. O esperar un poquito, avanzamos los demás ejercicios y en base a ello ustedes pueden elegir cuál realizar. ¿Ok? Tamaño de negocio, obviamente va a estar dado en ese ejercicio que van a plantearse, pero también tiene que estar dado en función al mercado. Yo vendo galletas de quinoa, pongámonos, ¿no? Vendo galletas de quinoa y voy a decir que mi tamaño de negocio va a ser grande. ¿En qué? ¿En función a qué voy a decir que va a ser grande? Ah, si mis galletas de quinoa yo las vendo interiormente en el mercado local, pongámonos La Paz, ¿no?
Y digo, en La Paz, ¿tengo gran aceptación de estas galletas de quinoa? Quizá no, no es muy valorado, no es muy, ¿cómo podemos decir?, comprado en el mercado. Hay muchos productos nutritivos, pero hay un público pequeño para esto. Personas que se cuidan, personas que hacen, no sé, atletismo, personas que hacen deporte y que quieren alimentarse sanamente. Uno puede ser ese mi público, dos, otro, no sé, mamás que quieren alimentar bien a sus hijos, pero no son, pues de 10 mamás, las que alimentan correctamente a sus hijos con productos nutritivos, solo son dos. De 10, dos son las que van a utilizar mi producto y 8 no. Entonces, mi tamaño de mercado, tamaño de negocio, tiene que ser grande para ello. Quizá no, ¿por qué? Porque no hay mucho mercado. Me estoy situando en La Paz y mi público es pequeño. Podría darse entonces de que sea mediano o en sí de que sea pequeño. Pequeño es un tamaño de negocio pequeño, pero que satisface mis necesidades de rentabilidad. ¿Por qué? Así sea pequeño, yo resulto teniendo ganancias, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que ir eligiendo eso. Ahora, pongámonos de que yo vendo mis galletas de quinoa, sí, mismo producto, pero yo no la vendo localmente, yo vendo internacionalmente. Hago una exportación de estas galletas de quinoa. Y resulta que estas galletas de quinoa en el exterior sí son muy bien valoradas. ¿Por qué? Porque en países europeos no hay la producción de quinoa. Entonces, ¿desde dónde tienen que tener esta quinoa? De países como el nuestro, Bolivia, Perú, creo que Chile tiene algo, ¿no? Ecuador, ¿no? Entonces, sí hay gran aceptación de mi producto en países europeos. Entonces, y para una exportación, mi negocio pues tiene que ser o mediano mínimamente o grande para atender ese público que yo tengo en el exterior. Entonces, este tamaño de negocio también está en función ¿a qué? En función al producto que ofreces, al mercado que tú estás satisfaciendo y dónde te estás situando. ¿Ok? Entonces, eso también lo tienen que determinar y todos sus valores que van a determinar en su ejercicio tienen que estar en función a esos parámetros. ¿Ok? Después podemos pasar a lo que es la capacidad productiva, ¿ya? La capacidad productiva va a estar en función también a la demanda que vayamos a tener del producto, como lo decíamos arriba. Si tengo un negocio de venta de pijamas, ¿no? Para jóvenes, y se tiene una gran demanda de estas pijamas para jóvenes y señoritas entre 18 a 25 años, por ejemplo, en el mercado de La Paz. Entonces puedo decir, ¿no? Como ejemplo, que voy a vender 10.000 unidades mensuales. Entonces esa sería mi capacidad productiva, supuestamente, ¿no? Entonces de estas 10.000 unidades, ¿qué porcentaje podría atender de esta demanda mi negocio? Pongámonos, eso es lo que les decía, ¿no? Estoy vendiendo pijamas para jóvenes y señoritas de 18 a 25 años en el mercado de La Paz. Y en La Paz, prácticamente los que compran estas pijamas son jóvenes, señoritas, que hacen que haya una venta de 10.000 unidades mensuales. Es decir, se necesita eso, esa es la demanda, 10.000 unidades. Pero yo como empresa, con mi negocio, ¿puedo atender esas 10.000 unidades mensuales? 10.000 unidades. ¿Puedo? Entonces, por eso me hago la pregunta, ¿qué porcentaje yo podría atender de esta demanda? ¿Puedo atender el 100%, es decir, producir y vender las 10.000 unidades? ¿Sí? Quizá. No, no puedo. Puedo atender solo al mes, yo puedo atender solo no sé, 5.000 unidades al mes, o quizá menos. Yo puedo atender solo 2.000 unidades, ¿no? Entonces, eso tiene que estar reflejado en un porcentaje, ¿ok? ¿Y cuál es mi capacidad productiva y cuánto produzco al mes? ¿Ok? Entonces, yo tengo que decir, ¿no? ¿Cómo calcular la capacidad productiva de la empresa?
Entonces me voy a eso. Es interesante medir esa capacidad, ¿no? Pero hay capacidad instalada, capacidad efectiva y capacidad realizada. Cuando hablo de capacidad instalada, digo, ¿no? Es el cálculo de la máxima productividad del negocio si se utiliza toda la maquinaria disponible y además las 24 horas del día, ¿no? ¿Cuánto es 24 horas del día? Es 1440 minutos por día. Esto sin ninguna interrupción. Esa es la capacidad instalada. Capacidad instalada es que yo produzca todo el momento a toda máquina. Y esa sería, llega a ser mi capacidad instalada, ¿no? Para llegar al número exacto, basta medir cuánto tiempo se gasta para producir determinado ítem. Dice, ¿no? Es decir, cuánto tiempo estaría gastando yo para producir, por ejemplo, una pijama, ¿no? Y esta, ¿no? La multiplico por la disponibilidad en un día entero, ¿ya? Luego, en una fábrica, por ejemplo, de toallas, aquí hay un ejemplo. Si el tiempo dedicado a hacer una toalla es 1 minuto, entonces yo hago una toalla en 1 minuto, entonces se tiene una capacidad productiva diaria de 1440 toallas, ¿verdad? Si yo hago una toalla en 1 minuto y el día tiene 1440 minutos, entonces la capacidad instalada es que yo tengo la posibilidad de hacer 1440 toallas, porque hago una toalla en 1 minuto. Pero nosotros no vamos a mostrar la capacidad instalada. Nosotros vamos a ir viendo lo que es las otras capacidades. Y vemos, ¿no? La capacidad efectiva es cómo la industria realmente es capaz de generar, teniendo en cuenta la actual disponibilidad de mano de obra, por ejemplo. Yo no voy a hacer trabajar a mis trabajadores, a mi personal, todo el día, es decir, las 24 horas del día, ¿verdad? No, ellos solo van a trabajar quizá 12, quizás solo van a trabajar 8 horas. Entonces, tenemos que hacer nuestro cálculo en base a esas 8 horas de trabajo de mi mano de obra, de mi personal, ¿ok? Entonces decimos que se rompe por las pérdidas de mantenimiento y materiales de los fallos del proceso. A eso se le llama la capacidad efectiva. Entonces, damos un ejemplo, ¿no? En el mismo ejemplo de fábrica de toallas. Se puede entender que si solo se trabaja 8 horas al día, esto es 460 minutos, obviamente esto con pausas para el mantenimiento, con el 5% del tiempo disponible, por ejemplo, la capacidad efectiva entonces es de 456 toallas por día. Mi capacidad instalada dice que yo puedo producir 1440 toallas por día, porque si trabajo las 24 horas yo puedo producir eso, pero no, se va a trabajar solo 8 horas al día y además que hay algunas pequeñas pausas que representan un 5% para qué, para el mantenimiento de las. Entonces, yo no voy a producir 1440 toallas, voy a producir 456 toallas por día, ¿ok? A eso le estamos llamando la capacidad efectiva. Si bien la capacidad instalada es 1440, mi capacidad efectiva es 456. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Si hay duda, por favor me indican para que yo les vaya aclarando la idea. Es que no me he dejado entender. Entonces ya hemos visto capacidad instalada y capacidad efectiva. Ahora vamos viendo la capacidad celebrada o la capacidad también llamada realizada. Decimos que la capacidad celebrada es la cantidad de cálculo que se generó en el periodo anterior, ya teniendo en cuenta todos los eventos inesperados que podrían haber dejado en la fábrica, ¿no? Por tanto, si faltó electricidad, pongámonos, ¿no? Es algo inesperado. Se cortó la luz por 4 horas del turno, ¿no? Esto significa 240 minutos, ¿no? De trabajo en un día de fábrica. Entonces, la capacidad productiva realizada ya no es pues las 456, ¿no? Sino solo 228 toallas en el periodo correspondiente.
¿Por qué? Porque se han cortado nuestro tiempo de producción, se ha cortado la luz y resulta que yo con mi maquinaria podía producir pues las 456 toallas, ¿verdad? Con mi maquinaria que funciona con electricidad. Resulta que se ha cortado 2 horas la luz, entonces estoy produciendo menos tiempo, menos minutos, por ende, menos producto, ¿ya? Le hay que saber diferenciar entre capacidad instalada, capacidad efectiva, que es la que usualmente se tiene que utilizar, y en algún caso la capacidad celebrada, que es aquella que es la real, ¿no? Que puede ser en algunos casos la misma que la capacidad efectiva, pero que en otros casos, por caso fortuito, por corte de luz, en algunos casos por corte de agua que te va, te va a mostrar, no sé, alguna dificultad en tu negocio, se produce menos, ¿ok? Entonces ustedes tienen que mostrarme eso, ¿no? Con mi capacidad instalada yo puedo producir, no sé, a ver qué estaban produciendo, me voy a acordar, té, ¿no? Había té de alguna hierbita, ¿no? Con mi capacidad instalada yo puedo producir 1000 bolsitas de té al día, 1000 bolsitas. Esa es mi capacidad instalada. Pero yo no estoy trabajando las 24 horas. Yo solo voy a producir en 8 horas. Y resulta que en esas 8 horas yo voy a producir solo 300 bolsitas de té o del matecito que están ofreciendo. 300. Esa es mi capacidad efectiva. Pero resulta que en algún caso, mi capacidad realizada, no siempre, pero para alguna situación, resulta que solo ha sido 100 bolsitas. ¿Por qué? Porque he tenido corte de luz, he tenido cortes de agua, por ende no he podido hacer el lavado de mi hierbita, de mi tecito, ¿no? Como tal. Con el corte de luz no he podido realizar el corte, mi máquina no ha podido realizar el corte de las bolsitas en realidad de té. Entonces me ha producido alguna pérdida y solo he podido producir ya no 300, solo 100 bolsitas de té, ¿no? Entonces de esa forma resulta lo que es la capacidad productiva. Ustedes tienen que mencionarme, si bien su capacidad instalada es, no sé, 1000 y su capacidad efectiva por día es solo 300. Entonces, por mes, ¿cuánto sería si su capacidad efectiva es 300? Y ustedes trabajan 5 días a la semana. ¿Cuánto sería a la semana? A ver, producen 300 bolsitas al día y trabajan 5 días. 1500. ¿Ya? Entonces, al mes, $30,000. ¿sí? Ya, a ver. Nosotros producimos, decimos, ¿no? 300 bolsitas de té producimos al día y trabajamos 5 días, ¿verdad? A la semana. En la semana entonces estaríamos produciendo 1500 bolsitas de té a la semana. Entonces, al mes, ¿cuánto? El mes tiene ¿cuántas semanas? Tiene 4. 4. cuatro, 4, ¿verdad? Entonces, al mes, ¿cuánto yo estaría produciendo? 6,000. 6000, ¿verdad? 6000 bolsitas de té mensual. 6000 bolsitas de té. Y es así que tienen que ir calculando ustedes. Obviamente que también me tienen que mencionar cuál sería en realidad su capacidad instalada, pero en realidad cuál es la capacidad efectiva. 6000. Ah, y en algún caso de esos 6000 resulta que una vez a la semana o al mes un día, resulta que se corta la luz y ese corte de luz es por 4 horas, lo que implica que es un 5% menos, ¿no?
5% menos de la producción. Entonces pueden sacarla de esa misma forma. 6.000 por 5% es 300. Yo tendría que producir cada mes 6.000. 6.000 y 6.000 cada mes, ¿no? Pero alguna vez, alguna ocasión, puede haber una merma por corte de luz, por fallo, porque se ha desgastado la máquina o porque ha habido un error en mi producción y demás, del 5%, una merma. Entonces, ese 6.000 por 5%, ¿cuánto me sale? 300. 300. 6.000 menos 300. 5.700, ¿verdad? 5.700. 5.700 es prácticamente mi producción segura, tomando en cuenta que puedo tener una merma del 5%, por X o Z motivo. Entonces, yo al mes siempre voy a tener una producción, tomando en cuenta mermas, de 5.700 bolsitas de té. ¿Ok? Entonces, ese sí que más o menos tienen que realizar el cálculo de acuerdo a su producción, de acuerdo al negocio que ustedes están presentando. ¿Ok? Muy bien. Ahora podemos pasar a lo que es los materiales directos, indirectos, insumos y demás. ¿Ya? Materiales directos,